Paren todo, porque lo que está saliendo desde Reino Unido no es cualquier noticia. Hablamos de órdenes oficiales para levantar cientos de morgues móviles con capacidad de almacenar hasta 700 cuerpos listas para desplegarse en días. Sí, 700 cuerpos. ¿Estamos hablando de prevención sanitaria o de algo mucho más oscuro? Y aquí viene la bomba. Según documentos filtrados y confirmados en portales oficiales, el contrato fue de 7,5 millones de libras esterlinas. Sin explicaciones claras, sin transparencia y con un silencio que huele a secreto de Estado, ¿es esto un anticipo de una guerra con Rusia o de una catástrofe que no se atreven a contar? Aquí lo vamos a analizar en detalle, mis amigos. Y es que esto parece sacado de un thriller de espías, pero es totalmente real. Una publicación noruega llamada Steigan soltó la bomba. Reino Unido ha ordenado morgues móviles masivas, como si se estuvieran preparando para un escenario de grandes proporciones aniquiladoras, y la pregunta es inevitable. ¿Por qué ahora? Y el dato es oficial. El Ministerio del Interior británico firmó un contrato millonario para adquirir equipos, presuntamente de almacenamiento de cuerpos, para prevenir emergencias masivas, según el lenguaje oficial. Es decir, no es un rumor, no es una especulación, lo confirman documentos del propio gobierno británico. Y ese es el punto central aquí, mis amigos. Porque atención al detalle, no son simples refrigeradores. Estamos hablando de tiendas, morgues móviles y cámaras con capacidad para almacenar hasta 700 cuerpos. ¿Quién se prepara con semejante infraestructura si no espera un escenario dramático? Fíjense, y así lo reportó The Guardian, por supuesto, replicando a Steigan. El contrato tiene vigencia por 4 años y establece 3 niveles de despliegue rápido. ¿Qué significa eso? Que hay un plan central con fases y escalas para responder presuntamente a distintos grados de crisis. No estamos hablando de improvisación, sino de todo un plan operativo, una doctrina operativa. Y lo más inquietante es que el sistema debe estar listo para activarse en tan solo cuestión de días. En días. Pero las autoridades no explican por qué. No mencionan riesgos, no hablan de amenazas, solo piden rapidez y discreción. Eso, mis amigos, viniendo desde Londres, oh, sí que huele muy mal. Y es que dentro del tapete y la discusión que se está dando internamente en el Reino Unido, se están hablando de escenarios de confrontación directa con Rusia. Sabemos la tirria, sabemos los resabios que existen en este país en cuanto a Rusia. Entonces, el medio Steigan se ha preguntado, pues, si oficialmente se ha considerado a Rusia el enemigo público número 1 de los británicos, cosa que, bueno, ya trasciende hasta siglos, debemos entender para qué esta movilización, para qué todo este movimiento desordenado, aparentemente, en cuanto a lo que estamos refiriendo. Porque puso Steigan sobre el tapete. El recuerdo de la pandemia del COVID sigue fresco. Secretismo, decisiones apresuradas, una población que perdió totalmente la confianza en sus autoridades, y hoy cualquier silencio oficial revive esos malos recuerdos. Y si podemos precisar, es que la diferencia de esa ocasión es que la preparación luce aún más siniestra. Interpreta el medio noruego esto como un escenario de liquidación masiva. Y claro, estamos hablando de una nueva pandemia, de un ataque de agentes del terror o directamente de una guerra abierta con Rusia, evidentemente con la respuesta oculta, pero estas son las preguntas legítimas que nos hacemos. Y justo entra aquí el dato clave, porque el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, ¿verdad?, declaró que las Fuerzas Armadas están listas para actuar desde el primer día en Ucrania. ¿Casualidad o la confirmación de que todo esto se conecta con el frente ruso? Porque recordemos que la coalición de los dispuestos, esa presunta unidad de algunos países pertenecientes a la OTAN, entre ellos el Reino Unido, que trabaja en llave, por ejemplo, con Alemania, con Francia, con los estados bálticos, con Polonia, han planteado una movilización de hasta, en un primer momento, 20,000 hombres, pero ya están hablando hasta de 50,000 soldados que podrían ser desplegados presuntamente para defender, para proteger
un hipotético alto al fuego y posteriormente acuerdo de paz en el conflicto de Europa del Este. Entonces, evidentemente, muchos dicen, ¿será que estas refrigeradoras concentrarán a esos dispuestos que están preparándose o pretenden prepararse para luchar en Europa del Este? Profundicemos en el concepto, porque esta es una buena pregunta. No hay planes claros en todo caso. Y los analistas más lúcidos advierten que el Reino Unido habla de despliegue, pero no tiene objetivos definidos. No se saben los parámetros en el caso de un enfrentamiento con los rusos y por supuesto sin escenarios operativos claros. Y eso contra Rusia, mis amigos, a jugar con fuego. De hecho, la palabra que utilizó el señor Healy, valga acotar, fue sencillamente una fuerza de aseguramiento, algo que ha sido tachado por Rusia como una provocación. Porque se preguntan en Moscú y se pregunta cualquier persona lúcida, ¿aseguramiento de qué? Si un contingente británico o de la coalición de los dispuestos, sea francés, alemán o combinado, queda atrapado en la línea de fuego, ¿no chocarán directamente con las fuerzas rusas? No lo olvidemos, Rusia ya advirtió que la presencia de fuerzas militares británicas o francesas o de cualquier estado que pertenezca a la OTAN es inaceptable para los intereses de la nación rusa. Es evidentemente llevar al hecho lo que pretende la élite gobernante en Kiev, que es incluir o que Ucrania se adhiera al paraguas de la OTAN. Y con la presencia de fuerzas de la coalición de los dispuestos en el terreno, evidentemente eso se haría más que una formalidad, sino sería una situación de hecho. Y en ese sentido, mis amigos, recientemente se pronunció la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, que advirtió que Gran Bretaña debe de estar jugando con gambitos geopolíticos, pretendiendo desplegar fuerzas en el frente de Ucrania. Porque allí, mis amigos, hay mucho que debatir, hay mucho que decir según la perspectiva de los rusos. Y una de ellas, y algunos políticos, incluyendo el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, lo han emplazado, que ya no se habla directamente de un despliegue, por lo menos de fuerzas británicas, del ejército de ese país en Ucrania, sino sencillamente el envío de asesores para seguir apoyando al ejército ucraniano en sus operaciones. Pero todos saben que eso es mentira. Ahí, por supuesto, queda la duda de si se extralimitarían esas presuntas garantías de seguridad para el régimen de Kiev. Pero hay otro elemento capital y es números reales. Los números no tienen sentimientos, mis estimados amigos. Y es precisamente lo que han hablado expertos, y así lo cita el medio británico The Telegraph, que asegura que en primera instancia el ejército de Reino Unido es mucho más pequeño, no solo que el de Rusia, que tiene aproximadamente 2,5 millones de hombres en armas, sino que incluso el del mismo ejército ucraniano. Es más, el costo de una operación evaluado por la mediática británica, en el caso hipotético de un despliegue de 20,000 hombres aproximadamente en territorio ucraniano, ascendería a la astronómica cifra de 55 millones de dólares al año para sostener ese contingente en todo lo que es la logística militar, pero ese dinero Reino Unido no lo tiene. Y por supuesto, la nación pasa por una crisis económica aguda, profunda, estancamiento, subdesarrollo, pérdida de población, tiene una crisis demográfica. De paso, hay una situación interna crítica. Recordemos que hay grandes poblaciones migrantes y aparentemente Reino Unido en un tiempo no muy lejano tendrá una población de inmigrantes o extranjeros superior a la de los propios británicos, según reporta todas las cifras demográficas. Entonces, en ese sentido, esta tragedia que de alguna manera se estaría anunciando con estos contratos ocultos y estos contratos que se trabajan en la oscuridad, recordando al libertador Simón Bolívar, que solo en la oscuridad trabaja el crimen, hace especular a la prensa, no solo británica, como vemos también europea, qué está pasando detrás de bastidores. ¿Será realmente que el Reino Unido se está preparando para un combate directo con los rusos? ¿O será que realmente hay algo más siniestro y sucio en Londres? Recordemos que todo lo que se hace en la oscuridad, en la pérfida Albion, siempre trae algo muy, muy malo para el mundo. Recordando que la gran mayoría de los conflictos que se están viviendo a nivel global son producto del colonialismo inglés y de la perfidia que este Estado imperial, bueno, ex imperial, porque ahora ya es un imperio desdentado, debilucho y decadente,
que sencillamente se está metiendo de cabeza en un conflicto que podría traerle una hecatombe absoluta. Enfrentar a Rusia directamente, mis amigos, eso sería una tragedia escandalosa para Londres. Esto fue una producción y presentación de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.